Es un enorme privilegio de parte del Señor volver a estar nuevamente aquí en este lugar para compartirles palabra del Señor. En esta oportunidad, mis amados hermanos y personas que nos ven que aún no han recibido a Cristo Jesús en su corazón, no es casualidad que usted hoy tenga su dispositivo móvil, tenga su tableta, su computadora o donde quiera usted que nos esté viendo. Esto no es casualidad. Cristo Jesús tiene algo preparado para usted. Y antes de dar inicio al consejo de la palabra, le voy a pedir que ore juntamente conmigo. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque a través del sacrificio redentor de tu Hijo Jesucristo tenemos entrada delante del trono celestial. Gracias te damos, Cristo Jesús, por entregar tu vida por nosotros en propiciación. Te damos gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pedimos que tomes el control de nuestro ser, que quites todo pensamiento contrario a ti, que permitas que tu palabra halle cabida en nuestro ser y que dé fruto y fruto en abundancia. Quita todo estorbo, Señor, que impida que tu palabra llegue. Glorifícate tú en cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de Jesús, oramos a ti, Padre. Amén. En esta oportunidad, mis amados hermanos, quiero tocar un tema bastante importante. Algo que es vital para nosotros. Algo que Cristo Jesús dijo en su palabra. Que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, de igual manera tampoco serán perdonadas las nuestras por Dios mismo. Para ello vamos a dar inicio leyendo el Salmo 133, 1. Y dice de la siguiente manera, si usted tiene su Biblia ahí, puede leer. La versión que yo estoy leyendo es una Reina Valera de 1960. Quizá pueda variar alguna que otra palabra en alguna otra versión que usted tenga disponible. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí vemos dos conceptos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Podrá estar usted junto a alguien sin no estar en armonía? Claro que se puede. Pero aquí la palabra del Señor nos está diciendo que vamos a estar juntos y en armonía. No sé si le ha pasado a usted en algún momento que está usted cerca a una persona que usted por diversas situaciones no le habla o no se hablan, pero es algo complicado, algo no agradable estar cerca de alguien, pero no se tiene esa armonía. Y esta porción bíblica nos está dando dos aspectos muy importantes. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta es palabra para nosotros, mis hermanos. Debemos de estar juntos y en armonía. Regularmente entendemos por juntos es un cuerpo cercano al otro. Pero cuando nos está hablando de esto, no necesariamente estamos juntos en un cuerpo al otro, digamos alguien cerca a otro, sino que está hablando juntos en un mismo sentir, en armonía. Pero no me dejará usted mentir que para que esto llegue hay un proceso que se debe de dar. Vencer la adversidad que se presenta para poder estar juntos en armonía. Muchas veces los ataques provienen de personas que nada tienen que ver con nosotros, ajenos son a nuestra vida, y con ellos se hace más fácil sobrellevar esta situación de no tener armonía, porque uno piensa, con que no tenga comunicación con esa persona, estoy tranquilo. Pero ¿qué pasa cuando el problema está en casa? ¿Qué pasa cuando la adversidad está dentro de la misma congregación? ¿Qué pasa cuando el probable enemigo se levanta dentro de un ambiente cercano a nosotros? Y en esta oportunidad, a la luz de la palabra de Dios, vamos a analizar algunos casos en los que los mismos hermanos
de sangre, se han convertido en los propios enemigos. Para ello quiero que me acompañe al libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, es el primero. En su capítulo 4 y su versículo 1 leemos: Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esto dijo Eva. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. En su verso 6 quiero que me acompañe. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Pero desde el versículo 2 hasta el versículo 6 hay unos versículos que no hemos leído, pero eso quiero que usted los lea. En estos versículos que no hemos leído, aconteció que Caín llevó su ofrenda a Jehová. De igual manera, Abel llevó su ofrenda. Pero la ofrenda de Abel fue bien recibida, mas no la de Caín. Y es entonces cuando Jehová le hace esta pregunta: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? En el versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Resalte esta última parte. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En esta porción bíblica estamos viendo el inconveniente que se presentó entre dos hermanos, en el que uno presentó su ofrenda al igual que el otro, pero la ofrenda de uno fue bien vista delante de Dios y no la del otro. Luego esto motivó a que Caín, al que no se le recibió su ofrenda de buena manera, se enojara de tal forma que llevó a su hermano al campo y lo mató. Vimos al principio que tanto eran hijo de Adán y de Eva Caín, como Abel también era hijo de Adán y Eva, es decir, eran hermanos de papá y de mamá. ¿Qué pues motivó esta obra de maldad en la que un hermano le quitó la vida a otro? Dentro del mismo seno familiar se levantó esta situación, y creo que no es la única a nivel mundial ni a lo largo de la historia que se ha presentado. En una oportunidad estuve a través del trabajo que tengo yo de manera particular viendo cierta cuestión de unas tierras que se estaban heredando a dos hermanos, cuyo padre de estos dos hermanos ya había fallecido. Y a mí me causó asombro y me causó como una situación, algo que me tenía que resguardar. ¿Por qué? Porque tanta fue la discusión de que a quién le iba a quedar tal porción de tierra, que hasta sacaron machete e intentaron darse de golpes. Gracias a Dios que no se dio. Poco a poco el ambiente se fue calmando, de tal forma que llegaron a un acuerdo para repartir la tierra. Pero con algo tan sencillo como quién se va a quedar en qué lugar motivó esto, pero siendo hermanos de papá y de mamá. Les digo esto porque a lo largo de la historia y a nivel mundial el caso de Caín y Abel no es el único. Pero ¿cómo es que dentro de la propia familia se levanta un adversario, se levanta un enemigo? Algo que hasta puede llevar a cometer un crimen, algo que hizo Caín. Pero este no es el único caso. Si usted me acompaña ahora a Génesis, en su capítulo 37, vamos a estar viendo la historia de cómo unos hermanos no querían a su otro hermano.
Y creo que usted ya sabe a qué historia bíblica me refiero. Y sí, es a la de José. Leemos entonces en Génesis capítulo 37, en su versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José de la mala fama de ellos. Para hacer un recuento de cómo es que están los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa, Jacob tomó para sí 2 esposas. Una fue Lea y la otra fue Raquel. Y cada una de ellas tenía una esclava, que era Zilpa y Bilha. Es decir, Jacob entonces tuvo hijos con 4 mujeres, algo que ya no se da. En ese tiempo se daba, algo que a Dios originalmente no le agradó esa idea, porque la idea principal, la primer familia que usted ve en el Génesis es un hombre y una mujer, Adán y Eva. Pero a consecuencia de la transgresión, a consecuencia del pecado, se vino degenerando de tal forma que pues en esos tiempos, en el tiempo de Jacob, era común tener 2, 3, 4 y hasta más esposas. Algo que en el Nuevo Testamento y que Cristo Jesús nos manda en este tiempo a ya no hacer, sino que en este tiempo se debe tener un solo esposo y una sola esposa. Pero en este tiempo Jacob tuvo entonces hijos con 4 mujeres, Zilpa, Bilha, Raquel y Lea. Y José era uno de estos muchos hijos que tuvo. Versículo 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de colores. Versículo 4. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Vemos esto entonces, que cuando los hermanos de José se dirigían a él, nunca le podían hablar en paz. Siempre le hablaban con un tono golpeado, un tono fuerte, como un tono de agresión, como un tono de contienda, porque no le hablaban pacíficamente. Hacemos un paréntesis para todo aquel que me está viendo. Usted que es padre, usted que es madre, procure no tener favoritismos y que estos se evidencien dentro de la familia. ¿Por qué? Porque si usted demuestra más cariño y más aprecio por un hijo o una hija más que a los demás, lo que va a provocar en su familia es división. Lo que va a provocar es que exista contiendas entre los hermanos. Bien es cierto decir que hay muchos hijos que tienen mejor comportamiento que otros, pero recuerde que bien portados o mal portados son sus hijos, y usted debe amarlos de igual manera, como Cristo Jesús nos ama a todos de igual manera. Juan capítulo 3 y versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta porción bíblica no dice solo aquel que se porta, solo aquel que está, aquí dice a todos. De igual forma usted debe amar a sus hijos de igual manera. Si a uno le compra algo, procure que al otro hijo sea de igual precio o igual artículo, pero de diferente color o algo así, pero que sea equitativo lo que usted les va a regalar, lo que usted les va a comprar. Y en este caso vemos que Jacob solo a José le hizo una túnica de colores. Lea nuevamente el versículo 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de colores. Esto de por sí entonces ya era un problema para José ante sus hermanos. El hecho de que tuviera José mayor privilegio delante de su papá le llevaba problemas con sus hermanos. Y sigamos leyendo.
En el versículo 5 del capítulo 37 del libro de Génesis. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Está leyendo juntamente conmigo? Si ya de por sí era aborrecido por sus hermanos, por el hecho de que su papá le había dado un regalo que no le había dado a todos, y por el hecho de que era era el penúltimo, esto de por sí ya le traía problemas. Pero al momento de él contar sus sueños, los hermanos lo llegaron a aborrecer más todavía. Tanto así que en cierta oportunidad Jacob envió a su hijo José en busca de sus hermanos. Pero los hermanos no se encontraban en el lugar donde habitualmente apacentaban los rebaños. De tal forma que José tuvo que buscarlos hasta que los halló. Y en el versículo 18, cuando José se aproximaba a sus hermanos, quiero que lea conmigo. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron para matarle. Versículo 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo: no lo matemos. ¿Saben?, dijo él, es nuestro hermano, no lo matemos. Decidieron entonces introducirlo en una cisterna. Una cisterna era un agujero que cavaban en la tierra donde se abastecían de agua en los tiempos donde la lluvia llegaba. Pero en esa oportunidad estaba vacía la cisterna, no tenía agua. Lo tuvieron escondido. Cuando pensaban qué iban a hacer, cerca de ese lugar pasaba en ese momento una caravana de ismaelitas que llevaban mercaderías hacia Egipto. Judá entonces, uno de los hermanos de José, tuvo la idea de no matarlo, porque era carne de ellos, era su propio hermano, pero deciden venderlo. Al venderlo a la caravana de ismaelitas, estos se lo llevan a Egipto. Estando en Egipto, José entonces pasa a ser esclavo de la casa de Potifar, porque los hermanos se lo vendieron a los ismaelitas. Los ismaelitas se lo llevaron a Egipto y en Egipto lo vendieron a la casa de Potifar. Todo esto tenía un porqué. Nada ocurre sin que se salga de la voluntad de Dios. Usted dirá, ¿pero hasta lo malo? Sí, hasta lo malo que ha acontecido en nuestra vida tiene un propósito. Si usted es hijo de Dios, todo ayuda a bien para los que le amamos. Todo, lo bueno y lo malo. Debemos de estar aferrados de Él, debemos de estar en constante búsqueda para que Él sea nuestro pronto auxilio en cualquier momento. Y José entonces, al ser vendido a Egipto, usted conoce la historia, llega a ascender de tal forma que llega a ser el segundo en todo Egipto. Y cuando los hermanos en la tierra de Canaán tuvieron escasez de alimento, tuvieron que viajar a Egipto y luego pues se reencuentran con José. Hay un proceso ahí donde José tiene que sanar, perdonar a sus hermanos por lo que le han hecho. Pero con estos dos ejemplos que hemos estado viendo hasta este momento, en el caso de Caín y Abel y en el caso de José y sus hermanos, no fue un ajeno, no fue de un ajeno del que vino el ataque, la adversidad, no, sino que fue en el mismo seno familiar. Un hermano mató al otro, unos hermanos pretendían matar a su hermano, luego lo paran vendiendo como esclavo. Todo tiene que ver en un ambiente más cercano, en un círculo más cerrado, que era el círculo de familia. Algo más tremendo para perdonar, algo más difícil para tratar, pero no imposible. Porque si usted ha estado con problemas entre su familia, con sus hermanos, hoy es tiempo que los perdone. Hoy es tiempo que usted se quite, que se despoje esa carga que ha estado llevando, que usted sea libre, porque Cristo lo ha venido a hacer libre. Cristo ha venido a hacerme libre. Cristo ha venido a libertarnos a todos. Y Él no quiere
que usted y yo andemos cargando con esa falta de perdón en nuestro ser, que a la larga de los años esto lo que atrae son problemas. Hoy es el tiempo oportuno para perdonar. Vamos a otro ejemplo. Vemos en el primer libro de Samuel, en su capítulo 16. ¿Conoce usted que en Israel, antes que existieran los reyes, estuvieron los jueces? Pero luego el pueblo le demandó a Jehová que querían un rey. Y vino Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Pero a consecuencia de la desobediencia que tuvo Saúl, él fue desechado como rey. Y el Señor Jehová, se buscó para sí, para el pueblo de Israel, un nuevo rey. Él ya había elegido a David. David, que como hay muchos cánticos que pues usted conoce, se encontraba detrás de la majada, se encontraba cuidando las ovejas, se encontraba no en su casa, sino en el campo, pastoreando el rebaño. Jehová le dice a Samuel: ve a la casa de Isaí, invítale al sacrificio, porque yo he buscado de uno de sus hijos al futuro rey de Israel. En primer libro de Samuel, capítulo 16, y en su versículo 10, leemos que delante de Samuel pasaron los tres primeros hijos, Eliab, Abinadab y Sama. En el versículo 10 usted lee que pasaron frente a Samuel 7 de los hijos, pero a ninguno de ellos había elegido Jehová por rey sobre Israel. Y pregunta en el versículo 11, el papá dice, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Esto como respuesta a la pregunta que hace Samuel, si aún queda otro hijo más. Isaí responde, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Habían invitado a Isaí a participar del sacrificio delante de Jehová. ¿Por qué solo llamó a 7 de sus hijos y no llamó al pequeño? Alguien puede decir, es que se encontraba muy lejos, no daba tiempo, pero Samuel dice, no nos sentaremos a la mesa hasta que el pequeño venga a casa, hasta que el último de tus hijos. Y van pues a llamarlo y llega. Si vemos en ese periodo, lo van a llamar y regresa y no se iban a sentar a la mesa. No pudieron haber esperado un día o una semana o un mes. Quiere decir que si bien estaba no en la casa, pero no estaba lejos de la casa, como para haberlo llamado con anterioridad. Ahí se comienza a ver que quizá había cierto trato distinto hacia unos hijos que a otros, dentro de la misma familia. En el Nuevo Testamento no está lejos un ejemplo a citar. En Lucas capítulo 15 y en su versículo 11 vemos acerca de un hombre que tenía 2 hijos. En su versículo 28, siempre en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, leemos, se enojó el hermano mayor y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Versículo 30. Pero cuando vino, decía el hijo mayor a su padre, cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, versículo 31, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué estaba pasando en esta escena bíblica? Que el hijo mayor estaba celoso del hijo menor, que es el hijo pródigo, el que pidió la parte de la herencia que le pertenecía. El padre, pudiendo haber dicho te la doy o no te la doy, accedió a dársela y se fue. La malgastó en cosas mundanas, en cosas que no le edificaban. Cuando se encontró ya en la miseria, se encontró comiendo ya de los desperdicios, pensó que en la casa de su padre trataban mejor incluso a los esclavos. Se levantó entonces y fue a su padre, pidió perdón
y se reconcilió con él. Y en este momento es cuando mataron a uno de los becerros para celebrar su llegada. Y el hijo mayor de este padre es el que habla, el que estaba celoso del trato que se le daba al hijo menor. Y el padre dice: tu hermano muerto era, mas ahora vivo está. Perdido estaba, mas ahora ha sido hallado. ¿Se da usted cuenta, mi hermano? A la luz de la palabra, de lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo, que hay un trato dentro de las familias. Y muchas veces es un trato no solo de me estoy enojado contigo, sino que llega hasta el extremo, como en el caso de Caín, matar a Abel. Allí es donde la palabra de Dios nos dice, primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 3 y su versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. En este momento, mi hermano, piense por un momento, ¿ha tenido usted problemas con sus hermanos, con sus hermanas, con algún familiar cercano, con su papá, con su mamá? ¿Con quién ha tenido usted problemas dentro del círculo de la familia? Es más fácil para algunos quizá perdonar a un extraño que a un familiar, porque al familiar se le está viendo todos los días, si es que está cercano o vive cerca, a cada momento. Pero la palabra de Dios le está hablando a usted y me está hablando a mí para que perdonemos, para que no paguemos mal por mal, para que no paguemos maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Si usted ya ha nacido de nuevo y aún no ha perdonado, es necesario que recapacite, que piense, ¿habré entonces nacido de nuevo o aún no? De palabra muchos dicen, he nacido de nuevo, pero el que ha nacido de nuevo cumple el resumen de los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Todos nuestros hermanos son nuestro prójimo, pero no todos los que son prójimo son hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque como prójimo tenemos hermanos y no hermanos, tanto físicos así en sangre como en la fe. Pero prójimo tenemos a creyentes, a no creyentes, a hermanos de sangre y a totalmente desconocidos. Nuevamente, todos los hermanos son prójimo, pero no todo el prójimo son hermanos. Y usted es llamado, mi hermano, a amar al Señor con todo, en primer lugar, y a su prójimo como a usted mismo. Si no está amando, si aún no ha perdonado, es necesario que piense, ¿habré nacido de nuevo? ¿O solo de palabra he dicho que he nacido de nuevo? Porque el nacido de nuevo actúa como Cristo, perdonando. No le digo que es fácil perdonar, pero tampoco es imposible, porque el mismo Dios que nos llamó de tinieblas a luz, nos dará la fuerza necesaria para perdonar. Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Se da usted cuenta? El mismo Cristo Jesús dijo, pero yo os digo, palabras de Él, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hoy es el tiempo oportuno para perdonar, tanto a aquel extraño que le ha hecho mal, como para aquel que dentro de su familia ha obrado mal en contra suya. Evangelio de Lucas, capítulo 6 y versículo 28. Bendecid a los que os maldicen y orad por
los que os calumnian. Y por último, Romanos capítulo 12 y versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Que no salga de su boca maldición. Que su ser no sea como una fuente de la cual no pueden brotar dos aguas. Usted no puede bendecir y no puede maldecir a la vez. O bendice o maldice, pero no puede hacer las dos cosas. Debe definirse. Y Cristo Jesús mismo lo dijo, Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos. Muchos enemigos que se levantan no los hemos buscado. Ellos mismos nos han buscado. ¿Por qué? Porque quieren que nosotros nos apartemos de Cristo. Quieren que nosotros nos apartemos de lo que Él nos ha enseñado. A amar y a perdonar. Tanto a ajenos como a los propios en casa. Regresando entonces al verso con el que iniciamos en esta oportunidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Usted no va a poder habitar junto en armonía a alguien si usted no lo ama y si usted no lo perdona. Mientras usted no ame, mientras usted no perdone, no podrá habitar junto en armonía. Y si usted no perdona las ofensas que le han hecho, tampoco le serán perdonadas las ofensas a usted. Si yo no perdono las ofensas que me han hecho, tampoco me serán perdonadas las ofensas que he hecho. Hoy es el tiempo oportuno en el que Cristo Jesús está llegando a su vida en este momento. Como le dije al principio, no es casualidad que usted esté hoy viendo este mensaje, que usted esté hoy escuchando la palabra de Dios. Voy terminando, pero no antes sin extenderle la invitación a aquel que no ha reconocido a Cristo Jesús como su Salvador. Déjeme decirle que es la mejor decisión que puede tomar en su vida, porque habrá pasado de muerte a vida. Y para usted que me ve, usted que se ha apartado del Evangelio, usted que antes buscaba de Dios, pero que ahora no lo hace, hoy es tiempo de ponerse a cuentas. Hoy es tiempo de que perdonemos, porque si no amamos y no perdonamos, es por gusto que digamos que hemos nacido de nuevo. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por este tiempo, por este enorme privilegio que me has permitido compartirle palabra a tus hijos que me ven, a tus hijos que me escuchan en este momento, Señor. Ten misericordia de ellos. Sana esos corazones, Señor. Permite que ellos puedan amar, que ellos puedan perdonar, para que tú nos puedas, Señor, perdonar también las faltas que hemos cometido. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Te rogamos por misericordia que no te apartes de nosotros, que nos guardes de toda tentación, que nos lleves a toda verdad, que sea tu Espíritu Santo el guía, que nos permita cruzar por este mundo de pecado, que nos permita salir avantes de este mundo de maldad. Te damos a ti la gloria y la honra, el honor y el reconocimiento por siempre. Hermano, será hasta una próxima oportunidad que estemos nuevamente compartiendo con usted. Dios le bendiga.